Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos comenzando el vídeo de hoy. Esta semana al fin hemos podido hacer 4, que es lo que yo quiero hacer normalmente, 3 a 4 vídeos. Y bueno, como les decíamos ayer, pues vamos a continuar con el libro de Secretos del Tiempo. Y en concreto hoy vamos a ver el capítulo 8, la limpieza de Jerusalén. En España son las 19:09, las 7:09 de la tarde, ya casi noche, y es día 5 de abril del 2024. Comencemos. Capítulo 8, la limpieza de Jerusalén. Muchas personas no tratan de verificar las fechas de los profetas según la historia secular conocida y, en consecuencia, la profecía es a menudo malentendida. Por ejemplo, al calcular las fechas de las 70 semanas de Daniel, a menudo comienzan con el punto final o lo que ellos creen que es, y luego vienen hacia atrás en el tiempo para localizar el comienzo de las 70 semanas. Al hacer esto, fijan el comienzo de las 70 semanas de Daniel arbitrariamente sin probarlo con historia verificable. Mediante este método se aferran a su entendimiento de la profecía y tratan de forzar la historia o fuerzan la historia para que encaje con su hipótesis de partida. Ellos piensan que están haciendo un servicio a Dios defendiendo la palabra, pero en realidad solo defienden su comprensión de la palabra. Y a veces mal comprensión, claro, lógicamente. Debido a esto, terminan tratando de reescribir la historia para que se adapte a su propia comprensión de la palabra. Este método es una farsa. Primero, porque confunden la palabra con su comprensión personal de la misma. Y segundo, porque la historia no se puede cambiar a la vista de la profecía. La historia solo puede cambiar por nuevos datos que se descubran. El método más honesto es el estudio de la historia en primer lugar, porque la historia es nada menos que la profecía cumplida. Una vez que sabemos cómo y cuándo los eventos se llevaron a cabo, a continuación la historia misma verifica la verdadera interpretación de la palabra profética. Sería absurdo mantener una visión de la profecía que esté claramente en contradicción con la historia verificable. Sin embargo, es lo que se hace más a menudo en estos días. Después de la cautividad de Jerusalén, los profetas datan sus profecías de acuerdo a los años del monarca persa reinante. Es evidente que la interpretación de Dios es que usemos plenamente la historia secular en nuestra comprensión de la profecía, en particular la de las 70 semanas de Daniel. Los arqueólogos han desenterrado evidencias suficientes para establecer los reinados de los reyes persas y se pueden cotejar con los eventos fechados de otras naciones, cada una con su propio calendario. Por ejemplo, los historiadores pueden encontrar eventos que se registran tanto en el calendario persa como en el griego. Si el mismo evento está fechado por dos calendarios, entonces sabemos cómo estos dos calendarios se relacionan entre sí y todos los demás eventos en que los calendarios pueden entonces ser correlacionados. Siguiente epígrafe: cautiverio de 70 años de Jerusalén.
Antes del año 612 a.C., el imperio asirio gobernó supremo sobre esta parte del mundo, sobre esa parte del mundo. Entonces Nabucodonosor se llevó la provincia de Babilonia en rebeldía, conquistando Nínive en el 612 a.C. Por el 607 a.C. la guerra había terminado y Babilonia fue de repente una potencia mundial. 3 años después, Babilonia conquistó Jerusalén en el año 604 a.C. En ese momento deportaron a algunos de los jóvenes más inteligentes de Jerusalén, incluyendo a Daniel, para servir en la corte de Babilonia. En el año 597 a.C., vamos a ponerlo como de costumbre, antes de Cristo, el rey Joaquín de Jerusalén se rebeló y Nabucodonosor vino a sofocar la revuelta. Se llevó al rey Joaquín en cautiverio y lo puso en un calabozo de Babilonia, donde permaneció hasta que Nabucodonosor murió. Cuando Nabucodonosor llevó a Joaquín en cautiverio en el 597 a.C., él también se llevó los tesoros del templo a Babilonia, como nos dice Segunda de Reyes 24:13. Esto también ocurrió cuando Ezequiel fue deportado, por lo que sus profecías están fechadas de acuerdo con el año de su propio cautiverio y el cautiverio de Joaquín. Los babilonios sustituyeron a Joaquín por Sedequías, que gobernó durante 11 años hasta que la ciudad fue destruida. Sedequías se rebeló hacia el final de su reinado, pensando, supongo, que Dios le salvaría a él y a la ciudad, en lugar de permitir que su templo fuera destruido. No entendía que Dios requería arrepentimiento y obediencia y que Dios no se preocupaba por la estructura física del templo o de la ciudad de Jerusalén. Dios está buscando a los hijos, no ciudades o templos. El imperio de Babilonia duró solo 70 años, del 607 al 537 a.C. Bueno, hubo una interrupción ahí, llamaron a la puerta y no sé entonces dónde me quedé. Creo que estábamos comenzando con este epígrafe que dice Babilonia conquistada en el año 537 a.C. En el 537 a.C., el imperio babilónico fue conquistado por una coalición entre Darío el Medo y Ciro el Persa. Vamos a probar esta fecha en breve. Darío tomó la ciudad de Babilonia, nos dice en Daniel 5:31, y la gobernó durante unos 3 años, mientras que Ciro continuó sus conquistas. Darío organizó el reino en 120 provincias, Daniel 6:1, y durante este periodo de 3 años, Daniel fue arrojado al foso de los leones, el 6:16. Por último, en el capítulo 6, versículo 16, por último, en el año 534 a.C., Ciro regresó a Babilonia y comenzó a gobernar directamente, mientras que Darío volvió a gobernar su propio país, Media. Ciro gobernó un total de 9 años y después de su muerte fue sucedido por 9 reyes que gobernaron hasta que Alejandro Magno de Grecia conquistó Persia en el año 331 a.C. Así, el imperio persa duró 206 años. Sus reyes y el número de años que gobernaron son bien conocidos por los historiadores seculares y bíblicos. Y aquí está esa lista de reyes persas que muchos, desconociendo, pues suprimieron a, creo que era 3 o 4 reyes, y así le quitaron no sé cuántos años a la historia. Tenemos el rey y los años que reinó. Aquí tienen a Ciro, Arsames, que reinó 9 años, Cambises Istaspes, que reinó 8 años, Darío I 36 años, Jerjes I 21 años, Artajerjes I 41 años, Darío II 19 años, Artajerjes II 46 años, Oco, que es Artajerjes III, 21 años, y Arses 2 años. Yo creo que estos que están aquí con asterisco, Darío II, Artajerjes II y Oco Artajerjes III, creo que son los que se le despistaron a alguno.
Y luego tenemos por fin Darío III, que reinó 5 años. Aquí tenga en cuenta una corregencia de 2 años, perdón. En Darío II hay una corregencia de 2 años. No tener en cuenta esto ha causado que algunos historiadores coloquen la caída de Babilonia en el 539 a.C. con el primer año de reinado de Ciro en el año 538. Después, este otro, Artajerjes II, Ioco, dice la existencia de estos 3 reyes, la existencia de estos 3 reyes se disputó en el 1900. Su existencia ya se ha demostrado, pero algunas personas no son conscientes de esto y continúan poniendo siempre los argumentos originales. Espero que usted tenga paciencia porque estableceremos con cuidado estas fechas de la historia. Esto es muy importante si alguna vez esperamos comprender la profecía de las 70 semanas de Daniel. En primer lugar, debemos determinar la fecha de la caída de Babilonia. En segundo lugar, debemos establecer el año del edicto de Ciro, que permitió a Sesbasar, es decir, Zorobabel, volver a Jerusalén para comenzar a reconstruir el templo. Eso nos dice Esdras capítulo 1. Estos son nuestros puntos iniciales. Entonces hay que señalar el 7º año de Artajerjes I, cuando Esdras fue enviado a ofrecer sacrificios en el templo reconstruido, Esdras 7:7. Esto fue hecho por la autoridad del edicto de Artajerjes I. Esta fecha es muy importante saberla porque en ese momento Esdras realizó el rito final de la limpieza de Jerusalén, que permitía a las 70 semanas de Daniel comenzar la cuenta regresiva hacia la obra de Jesús en la cruz. Como veremos más adelante en este capítulo, el edicto de Ciro, 534 a.C., inició un ciclo de 76 años de limpieza para Jerusalén, para llevar la ciudad del tiempo maldito del cautiverio al tiempo bendito de las 70 semanas de Daniel, 490 años. Una visión que se ha demostrado incorrecta. Siguiente epígrafe. Una visión que se ha demostrado incorrecta. Pero vamos a repetir antes 2 párrafos que creo que son importantes. Esdras realizó el rito final de la limpieza de Jerusalén que permitía a las 70 semanas de Daniel comenzar la cuenta regresiva hacia la obra de Jesús en la cruz. Como veremos más adelante en este capítulo, el edicto de Ciro, 534 a.C., inició un ciclo de 76 años de limpieza para Jerusalén para llevar la ciudad del tiempo maldito de cautiverio al tiempo bendito de las 70 semanas de Daniel, 498 años. Bien, como decíamos, siguiente epígrafe, una visión que se ha demostrado incorrecta. Hay algunos escritores de la centuria del 1900, es decir, principios del siglo XX, como Ballinger, Anstey y Mauro, quienes negaron la existencia de 3 reyes persas, Darío II, Artajerjes II y Oco, que es el Artajerjes III. Los nombres de estos reyes se indican en la lista de reyes persas que hemos leído antes, en la página anterior. La opinión de estos primeros escritores era que los nombres de estos reyes eran en realidad solo los títulos, en lugar de los nombres verdaderos, y que simplemente se referían al mismo rey. El resultado de esta teoría fue que se cortaron 80 años de la historia persa, puesto que es bien conocido por la historia griega que Persia cayó en el año 331 a.C. Vamos a poner aquí otra vez esto, antes de Cristo. Como siempre, esto significaba que el rey Ciro conquistó Jerusalén alrededor del año 455 a 460 a.C. en vez del 537 a.C. Este punto de vista fue formulado por los que insistían en que el edicto de Ciro fue el evento que inició la cuenta regresiva de las 70 semanas de Daniel que conducen a la venida del Mesías. Pero ya que el ministerio de Jesús se produjo alrededor del 26 al 33 después de Cristo, dependiendo del punto de vista, esto requeriría que el edicto de Ciro se hubiera dado en torno al 455
460 a.C. Estos autores trataron de resolver el problema moviendo el reinado de Ciro a un punto posterior en la historia, pero como hemos dicho anteriormente, este punto de vista fue refutado más tarde de varias maneras. En primer lugar, el calendario griego se medía por olimpiadas, que eran ciclos de 4 años. Llevaban a cabo sus Juegos Olímpicos cada 4 años en el año de la Olimpiada. En su calendario, la famosa batalla de Salamina se produjo en el primer año de la 75ª, ¿verdad?, Olimpiada. Los registros muestran que se produjo durante el arcontado, es decir, el gobierno de Calliades, con K y dos L's, Calliades, que gobernó a partir de julio del 480 y julio del 479 a.C. Pero la batalla de Salamina enfrentó a los griegos contra los persas durante el reinado de Jerjes I. Así que sabemos que Jerjes I gobernó Persia en el año 480 a.C., ya que Persia obviamente había conquistado Babilonia por este tiempo. Es evidente que Ciro el persa no gobernó en el 460 a.C. Ciro gobernó antes de la época de Jerjes I, y así la opinión de que Persia conquistó Babilonia alrededor del 460 a.C. es obviamente incorrecta, ya que el rey persa Jerjes I luchó contra los griegos antes del año 480 a.C. Los hallazgos arqueológicos en la década de 1930 pusieron el último clavo en el ataúd de esta teoría incorrecta. La enciclopedia de Collier, 1988 edición, volumen 18, nos habla de la excavación de los palacios de los reyes persas en Persépolis, en el actual Irán. Bajo el título de Persépolis leemos: las ruinas de la antigua ciudad fueron ampliamente excavadas por el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, en cooperación con el Alto Gobierno Imperial de Irán. Las excavaciones fueron dirigidas por Ernst Herzfeld en 1931-1934 y por Erich F. Schmidt en el 1935 a 1939. Erich Schmidt, en su libro Persépolis I, página 224, nos dice que ellos descubrieron una inscripción en la pared del palacio de Artajerjes III que numeraba a los 3 reyes en cuestión. Compare los nombres de esta inscripción con la lista de reyes persas. Citamos esta inscripción abajo en cursiva y subrayando los nombres de estos 3 reyes para dar énfasis. Esto es lo que dice la escritura en el muro de Persépolis. Dice: Artajerjes III, el gran rey, rey de reyes, rey de los países, el rey de esta tierra, yo soy el hijo del rey Artajerjes II. Artajerjes era el hijo del rey Darío II. Darío era el hijo del rey Artajerjes I. Artajerjes era el hijo del rey Jerjes. Jerjes era el hijo del rey Darío I, y Darío era el hijo de Histaspes, por nombre, es decir, Cambises. Histaspes fue el hijo de Arsames por su nombre, el Aqueménida, es decir, Ciro. O sea, ahí tenemos toda la relación de los reyes. Y ellos habían comido a 3 porque no habían podido, no habían parecido, pero esto, pues lógicamente, desmiente esas teorías falsas, ¿no? Esas hipótesis. Por lo tanto, no hay duda de que efectivamente existieron estos 3 reyes. Sus nombres están escritos en una inscripción en el palacio de Artajerjes III, siendo él mismo uno de los reyes de Persia en disputa. Reyes inexistentes no tienen la costumbre de construir palacios para sí mismos. Estas excavaciones en Persépolis también revelaron las tumbas de estos reyes en disputa. En el mismo artículo en Persépolis, la enciclopedia de Collier dice: en las laderas de la montaña detrás de Persépolis están las tumbas excavadas en la roca de Artajerjes II y Artajerjes III, y la tumba inacabada de Darío III, mientras que varias millas al norte, en el lado opuesto de la Pulwar, en un acantilado vertical, están las tumbas similares de Darío I, Jerjes, Artajerjes I y Darío II. Este último lugar es ahora llamado
Nak y Rustam, o imágenes de Rustán. Con los tres reyes en cursiva subrayados en las citas anteriores, Artajerjes II, Artajerjes III y Darío II, queda demostrado positivamente que han existido, porque sus sepulcros están con nosotros hasta el día de hoy. Nadie construye sepulcros o palacios para reyes que no existen. Cualquier trabajo cronológico que contiene este error sitúa el edicto de Ciro alrededor del 455 al 460 a.C., la caída de Jerusalén alrededor del 525 a 530 al 530 a.C., perdón, otra vez aquí, antes de Cristo, y la de Samaria alrededor del 630 a.C. Estas fechas son claramente incorrectas, aunque algunos escritores de profecía de hoy en día, al parecer no son conscientes de este hecho. Una vez más, esto demuestra la necesidad de un adecuado estudio de la historia antes de intentar escribir una cronología o enseñar la profecía bíblica. Siguiente epígrafe: reyes persas fechados por la astronomía. Al fechar los reinados de los reyes persas, los historiadores modernos generalmente comienzan con el registro astronómico establecido por Ptolomeo, astrónomo egipcio que vivió hace unos 2000 años. Él escribió que se había producido un eclipse de luna en el 20º año de Darío I y otro en el 31º año de su reinado. Los astrónomos modernos han identificado la fecha del primer eclipse como el 19 de noviembre del 502 a.C. y el segundo el 25 de abril del 491 a.C. Años del reinado de Darío. Aquí tenemos un infograma del reinado de Darío, donde aparece sus años y el de cuando se completó el templo, el eclipse lunar del 19 de noviembre del 502 a.C. y el eclipse lunar de abril del 25 de abril del 491 a.C. Así, el 20º año de Darío I fue el 502 a.C., la fecha del primer eclipse lunar. Esto significa que el primer año de Darío fue 19 años antes, es decir, el 521 a.C. Esto es importante para los estudiosos de la Biblia porque fue durante el segundo año de Darío, el 520 a.C., que los profetas bíblicos Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar. Ver Ageo 1, versículo 1 y Zacarías 1, versículo 1. Estos profetas exhortaron a la gente a seguir trabajando en el templo, Esdras 4:24. Las personas que lo hicieron, por lo tanto, terminaron el trabajo en el 6º año de Darío, en el 3er día del mes de Adar, Esdras 6:15. El 6º año de Darío se calcula a partir de la primavera del 516 hasta la primavera del 515 a.C., ya que los monarcas persas contaban sus años de reinado de primavera a primavera. El 3er día del mes de Adar, ese año cayó el 15 de marzo del 515 a.C. Esto fue también 3.380 años desde Adán. Siguiente epígrafe: la corregencia de Ciro y Cambises. Si nota la lista de reyes persas, verá que antes de Darío I hubo dos reyes persas, Ciro y Cambises. Ciro gobernó 9 años en total y su hijo Cambises gobernó durante 8 años. Sin embargo, sus reinados se superponen en 2 años. Encontramos esto en la Enciclopedia Británica, 11ª edición, volumen 5, página 99, en un artículo escrito por el profesor Edward Mayer. Afirma: cuando Ciro emprendió su última expedición al este, asoció a Cambises en el trono y numerosas tablillas babilónicas de esta época tienen fecha de la adhesión. Y el primer año de Cambises, cuando Ciro era rey de los países
Esto se verifica por J. M. Cook en su libro El Imperio Persa, página 37, donde escribe: Cambises parece haber sido reinstalado como rey de Babilonia en la primavera del 530 a.C., probablemente antes de que Ciro marchara al este. Según Heródoto, acompañó a su padre hasta el Jasartes y luego fue enviado a casa como regente y sucesor designado. Esto puede sonar sin sentido, pero habría sentido en Ciro, exhibiendo a su heredero a sus lejanos sujetos para convencerlos de que no les iba a faltar un amo después de él. Que la última expedición de Ciro comenzara en el 530 significa que Cambises fue un corregente hasta que Ciro murió, 3 años más tarde, en una batalla contra la reina Tomiris, la dama de hierro del Masagetai. En el cómputo persa, el 530 fue el año de la ascensión de Cambises y el 529 sería considerado el primer año de su reinado. Ver listado de reyes persas. Ciro no murió hasta el 527 a.C., pero el primer año de reinado de Cambises fue el 529 a.C. y su octavo año fue el 522. Cambises murió en el octavo año de su reinado, que sería el año de la ascensión de Darío I. Por lo tanto, el 521 a.C. fue contado como el primer año de Darío, lo cual, como hemos dicho, es confirmado por la astronomía. Los historiadores antiguos, como Jenofonte, hablan de Ciro como gobernante de Babilonia por tan solo 7 años, mientras que Ptolomeo dice que gobernó 9 años. Estas cuentas no son contradictorias. Una de ellas incluye los años de corregencia, mientras que la otra no. Del mismo modo, el historiador griego Heródoto dice que Ciro había sido rey por un total de 29 años, incluyendo los años en Persia, antes de que él conquistara Babilonia. Sin embargo, Severo dice que gobernó 31 años. Una vez más, los 31 años incluyen los años de corregencia, mientras que los 29 años no lo hacen. Además, otras fuentes antiguas dicen que Cambises gobernó solo 6 años, en lugar de los aceptados 8 años. Esta aparente contradicción se explica fácilmente cuando vemos que Cambises gobernó durante 8 años, pero como único monarca tan solo 6 años. Con esto nos volvemos al relato bíblico. Siguiente epígrafe. El bíblico primer año de Ciro. Ciro conquistó Babilonia en el 537 a.C. Su primer año de reinado en Babilonia, entonces, fue el año 536 a.C., según los registros persas. Sin embargo, debido a que Darío el Medo gobernó y organizó el reino en su nombre los 3 primeros años, Ciro en realidad no gobernó Babilonia en persona hasta el 534 a.C. En consecuencia, en el registro bíblico, Esdras habla del 534 a.C. como el primer año de Ciro. Esdras 1.1, cuando emitió su edicto permitiendo a los hombres de Judá regresar a Jerusalén. En realidad, fue el primer año del gobierno directo de Ciro. Ya hemos tratado con Cambises del 529 al 522 a.C. y con Darío I, en cuyo reinado se registraron 2 eclipses lunares. Estos eclipses fijan positivamente su primer año de reinado en el 521 a.C. y su último año en el 486 a.C. Después de él vino Jerjes I, cuya guerra con los griegos en la batalla de Salamina se registra en las historias griegas como ocurrida en septiembre del año 480 a.C. Siguiente epígrafe es el reinado de Artajerjes I. Cuando Jerjes I murió en el 465, su hijo tomó el trono. Artajerjes I reinó 41 años, según los cálculos persas de fechas como del 464, el primer año, al 424 a.C. El año 41 de su reinado. Este rey es importante para nosotros porque Esdras 7.7 nos dice que en su
que en su séptimo año, es decir, el 458 a.C., emitió un decreto que envió a Esdras a Jerusalén. Fue este decreto el que inició el comienzo de las 70 semanas de la profecía de Daniel y la cuenta atrás hacia la obra del Mesías. Así que la historia nos dice que fueron precisamente 76 años desde el edicto, el decreto de Ciro, en el 534 a.C., hasta el decreto de Astajerjes I, en el 458 a.C. Es absolutamente crucial para cualquier profesor de profecía bíblica que se sepa el año del decreto de Artajerjes I. Permítame enfatizar de nuevo que estas fechas son completamente verificables por los registros históricos reales, basados en la astronomía precisa. No hay conjeturas aquí. Estas son las herramientas que se nos han dado para trabajar. Debemos comenzar aquí con la historia verificable y formar nuestros puntos de vista proféticos con esta fecha en mente. Pero antes de que nos ocupemos de las 70 semanas de Daniel, permítanme decir unas palabras sobre el significado del número 76 en la numerología bíblica, porque al comprender el significado de este número nos podemos hacer una idea de los propósitos de Dios para esperar 76 años antes de comenzar la cuenta regresiva de las 70 semanas de Daniel. Debido a que los maestros de profecía no han comprendido la razón de este retraso de 76 años, se han mantenido perplejos y han perdido una valiosa visión de la mente de Dios en este asunto. Es decir, esos 76 años Dios hizo eso porque son los 76 años que eran requeridos para que Jerusalén fuera limpiada o purificada, ¿verdad? Bien, siguiente epígrafe, la ley de la limpieza y el número 76. Hablando a nivel nacional, cuando Babilonia conquistó Jerusalén, la nación murió. El edicto de Ciro, de hecho, llevó la nación a la vida de nuevo en el año 534 a.C. Ese fue un acontecimiento trascendental, no muy diferente a una resurrección nacional. Sin embargo, la ley de Dios exigía un periodo de limpieza antes de que pudieran presentarse ante Dios con pureza nacional. En la ley, los que tocaban un cadáver tenían que purificarse y no eran contados limpios hasta el comienzo de la noche del octavo día, como nos dice en Números 19:19. En estas circunstancias, el hombre tenía que presentarse ante Dios en el templo para recibir un pronunciamiento formal sobre su limpieza. Al tratar con la purificación de los leprosos, sin embargo, la ley prescribe un periodo de limpieza de 7 días, y en la mañana del octavo día el sacerdote presentaba al hombre ante Dios en la puerta del tabernáculo, como nos dice Levítico 14, versículo 11. En otras palabras, el hombre se presentaba ante Dios después de 7 días y medio. Así vemos que cuando se necesitaba un pronunciamiento formal de la limpieza, la declaración formal de la limpieza, se hacía la siguiente mañana del octavo día. Tal fue el caso de Jerusalén. Había muerto, entre comillas, en el cautiverio. El edicto de Ciro, por así decirlo, los levantó de entre los muertos. Esa es una razón por la que Isaías 45:1 llama a Ciro un tipo de Cristo, es decir, su ungido o el Mesías. Ciro fue llamado para levantar la nación muerta a la vida, como cuando se llamó a Jesús para levantar a su pueblo de los muertos. Una vez levantados, la gente en los días de Ciro podría regresar a la tierra de Canaán y comenzar el ciclo de los 76 días de purificación. O sea, ya vemos que esa diferencia de 76 años, ese retraso de 76 años en la cuenta regresiva, se debe a ese periodo de limpieza de la nación. Una vez que vemos de Jerusalén y de la nación, claro, una vez que vemos bueno, esto no sé si me he saltado. Una vez levantados, una vez levantados, la gente en los días de Ciro podría regresar a la tierra de Canaán y comenzar el ciclo de los 7 días de purificación. Pero cuando se aplica a nivel nacional, esta ley parece aplicarse en décadas y no en días. Así Jerusalén tuvo que esperar 7 décadas y media, en realidad 76 años, antes que Esdras, el sacerdote de Aarón, fuera enviado
a declararlos limpios, el sacerdote de Aarón o sacerdote arónico. Una vez que vemos cómo Dios requería que Judá debía ser purificada según la ley, incluso con el envío de un verdadero sacerdote arónico para declarar a la nación purificada, podemos ver por qué el acto de Esdras fue de hecho lo que llevó a la nación a tiempo bendito. O sea, primero el edicto de Ciro lo reclama y después ya cuando pasan 76 años y es enviado Esdras, entonces digamos que eso declara a la nación limpia y traslada a la nación de tiempo maldito a tiempo bendito. Esto estaba cumpliendo la ley a rajatabla y estaba tratando a la nación como si hubieran tocado un cuerpo muerto, en este caso sus propios cuerpos. La nación había sido levantada por Ciro en el Ciro tipo de Cristo, en el año 534 a.C., pero la nación no podía ser representada ante el sacerdote y declarada limpia hasta el 458 a.C. Esta es la razón por la que las 70 semanas de Daniel no podían comenzar hasta el acto de Esdras. Muchos maestros de profecía han presentado diferentes teorías sobre el punto de comienzo de las 70 semanas de Daniel. Algunos dicen que comenzó con Ciro, mientras que otros dicen que comenzó con Nehemías en el año 445 a.C. Pero una vez que entendemos la ley en que se basó el punto de partida, es evidente que se inició con Esdras en el 458 a.C. y no en el 534, como decíamos antes. Por desgracia, no hay muchos teólogos de la actualidad que hayan estudiado la ley de Dios. Siguiente epígrafe. Tiempo maldito más 76 años es igual a tiempo bendito. Es igual a tiempo bendito. Con el fin de pasar de tiempo maldito, que es un ciclo de 414 años, como ya hemos estudiado, a tiempo bendito, que es un ciclo de 490 años, simplemente debemos añadir 76 años. Este es el factor de purificación, de la purificación o de la limpieza. De este modo, una nación en tiempo maldito puede ser limpiada y puesta en tiempo bendito. 414 años más 76 es igual a 490. Para llegar desde la autopista 414 hasta la autopista 490 hay que ir por la ruta 76. Esta es la razón por la que los 490 años de Daniel, las 70 semanas de años, no podían comenzar de inmediato con el edicto de Ciro. Se necesitaron 76 años antes de que el sacerdote pudiera venir a declarar la nación limpia. Siguiente epígrafe. Mateo limpió la genealogía de Jesús. Uno de los llamados pasajes problemáticos de la Biblia se encuentra en el relato de la genealogía de Jesús, de Mateo. Mateo dice que hubo 14 generaciones desde el rey David hasta la cautividad de Babilonia. Sin embargo, en Mateo 1.8 se saltó 4 nombres entre Jorán y Uzías. Mateo 1.8 dice, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Jorán, y Jorán engendró a Ocías. En realidad, Jorán engendró a Ococías, segundo de Reyes 8, del 25 al 26, que reinó solo un año. Entonces Ococías murió y su madre, Atalía, gobernó durante 6 años, segundo de Reyes 11, del 1 al 3. Entonces el hijo de Ococías, Joás, tomó el trono a la edad de 7 años y gobernó durante 40 años, segundo de Reyes 12.1. Cuando murió, su hijo Amasías reinó durante otros 29 años, segundo de Reyes 14.2. Entonces él fue asesinado por conspiradores y su hijo Azarías fue coronado rey, segundo de Reyes 14.21. En otros lugares se le llama Uzías, como es segundo de Reyes 15.13, Azarías o Uzías, y este es el Ocías de Mateo 1.8. Los reyes que faltan y una reina usurpadora se enumeran a continuación junto con el número indicado de los años que cada uno de ellos reinó. Aquí dice monarcas desaparecidos en Mateo, Ococías, lo tenemos en segundo de Reyes
8:26, un año. Atalía, una reina del segundo de Reyes 11, del 1 al 3, 6 años. Joás, segundo de Reyes 12, versículo 1, 40 años. Amasías, segundo de Reyes 14, versículo 2, 29 años. En total, 76 años. Mateo no cometió un error aquí, qué curioso, es tremendo, ¿no? Y qué revelación del doctor Stephen Jones. Dios estaba borrando deliberadamente a esos 4 nombres, 3 generaciones reales, además de la reina madre, del registro de los reyes de Judá a causa de su maldad e idolatría, y justo coincide 76 años la suma de sus reinados, que es el número de limpieza. Qué tremendo, ¿no? Esto se hizo de acuerdo con la ley de Deuteronomio 29:20, donde él amenazó con borrar sus nombres si servían, donde Dios, él amenazó con borrar sus nombres si servían a otros dioses. Y aquí, pues a estos que eran reyes malvados los borró. También aplicable en este caso es la ley que se encuentra en Éxodo 25, que dice que los pecados del pueblo se pueden visitar hasta la tercera y cuarta generación de los que odian a Dios. ¿Qué pecado grande fue el que realmente hizo que Dios borrara los 3 o 4 nombres mencionados? Bueno, la historia comienza con Joram y Atalía, los padres de Ococías. Joram fue un malvado rey de Judá. Durante su reinado mandó a sus hijos violar el templo, porque leemos en segundo de Crónicas 24:7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas para la casa del Señor. Debido a esta blasfemia, la ciudad de Libna se rebeló contra Joram, segundo de Reyes 8:22. Libna fue una de las ciudades de los sacerdotes de Aarón, Josué 21:13. Obviamente ellos se opusieron violentamente a la profanación por Joram del templo de Salomón. Por la blasfemia de Joram, Dios juzgó no solo a su esposa Atalía, sino a su hijo, su nieto y su bisnieto, enumerados anteriormente. Todos murieron de muertes violentas. Estos reinaron un total de 76 años. Esto nos dice que cuando Dios decidió limpiar la genealogía de Jesús, Él borró estas 4 líneas que reinaron por un total de 76 años. El Señor es que lo maneja todo. De esta manera, Dios... De esta manera, hasta mi mujer ha dicho que sí. De esta manera Dios limpió la genealogía y nos dio otro buen ejemplo del significado del número 76, el número de limpieza. Salmo 76, los enemigos del santuario, es el siguiente epígrafe. El libro de los Salmos en los tiempos antiguos se dividía en 5 secciones etiquetadas de la siguiente manera. El libro de Génesis de los Salmos, que trata del hombre, va de los Salmos 1 al 41. El libro de Éxodo de los Salmos trata con Israel, son los Salmos del 42 al 72. El libro Levítico de los Salmos trata del santuario y abarca los Salmos 73 a 89. El libro de Números de los Salmos trata de las naciones, Salmos 90 al 106. El libro de Deuteronomio de los Salmos trata de la palabra, Salmos 107 a 150. Estas subdivisiones de los Salmos, correlacionándolos con los libros del Pentateuco, se lo he oído al doctor Stephen Jones. Por la lista anterior podemos ver, y de hecho hay un libro de él, que en su día pues lo pondremos en vídeo también, que se titula el libro Génesis de los el libro de los Salmos, que estudia estas subdivisiones. Perdón, yo creo que él solo ha hecho un libro del libro Génesis de los Salmos, de los demás no los ha puesto en libro. Le quedan, por tanto, cuatro subdivisiones. Por la lista anterior podemos ver que el Salmo 76 es parte del libro Levítico de los Salmos. El Salmo 76 es parte del libro Levítico de los Salmos, que trata sobre el santuario de Dios o el templo. El Salmo 76 se ocupa específicamente de la destrucción de los enemigos de su santuario, que termina con la declaración del versículo 12.
cortará el espíritu de los príncipes, él es terrible para los reyes de la tierra. Cuando Jorán y sus hijos rompieron la casa de Dios, se hicieron enemigos del santuario. Como consecuencia de ello, Dios cortó el espíritu de los príncipes. Los pecados de Jorán fueron visitados hasta la tercera y cuarta generación después de él, y sus nombres fueron borrados del registro bíblico, que enumera a los verdaderos israelitas que eran herederos legítimos del pacto. El registro del templo, una lista de todos los verdaderos israelitas bajo el pacto, era la manifestación terrenal del libro de la vida, que está en el templo verdadero en el cielo. Todas las cosas asociadas con el templo terrenal tienen contrapartes espirituales en el templo celestial. Cuando un israelita era llevado al templo en el 8º día de la circuncisión, vamos a quitar aquí, vamos a poner este templo con minúsculas y el templo celestial con mayúsculas. Templo celestial con mayúsculas. Bien. Decía, cuando un israelita era llevado al templo en el 8º día de la circuncisión, su nombre era grabado y su genealogía marcada. Si todo estaba en orden, su nombre era puesto en el registro de la lista de los que están bajo el pacto de Dios, ¿no? Era un ciudadano del reino, ¿no? Estos registros fueron destruidos por el rey Herodes unos años antes del nacimiento de Jesús, porque Herodes era medio idumeo y él estaba celoso de los que podían demostrar su genealogía como verdaderos hijos de Judá. Afortunadamente, José y María habían mantenido registros personales de sus genealogías, de manera que pudieran probar que Jesús era en realidad un descendiente del rey David y estaba calificado para ser el Mesías. La quema del registro por Herodes, junto con la destrucción del templo y del sacerdocio levítico, ha dado paso a los verdaderos registros en el libro de la vida, los verdaderos templos que ahora Dios habita, y un nuevo sacerdocio de la orden de Melquisedec, la Iglesia, ¿verdad? Siguiente epígrafe, la blasfemia de Belsasar. La noche en que Babilonia cayó ante Darío el Medo, Daniel 5, el rey Belsasar cometió un gran error. Sacó los vasos del templo que habían sido tomados de Jerusalén y los usó para alabar a los dioses de Babilonia. Daniel 5, versículos 3 a 4. Esta fue una blasfemia similar a la que hizo Joram. Belsasar, en efecto, estaba dedicando los vasos del templo a los dioses falsos. Este fue el pecado final que aseguró la caída de Babilonia. Fue una blasfemia contra el Espíritu Santo y trajo la mano de Dios al reino de lo visible cuando él escribió su justa sentencia en la pared del palacio. Belsasar murió esa misma noche. Me recuerda de un post que hemos puesto recientemente el doctor Stephen Jones y que en el canal Telegram ha estado fijado por unos días. Hoy hemos fijado otro. Y ahí estaba el doctor Stephen Jones comentando el asunto de que los judíos ahora en la actualidad están tratando de hacer el sacrificio de la vaca roja, de la vaca lozana. Y pensaba que lo iban a hacer el mismo 29, pero precisamente hoy o ayer he leído otro artículo de que siguen con esa idea. No sabemos en cuánto lo puedan hacer. Si lo hacen, decía el doctor Stephen Jones, que eso va a ser considerado como una blasfemia y que probablemente sea el detonante que ponga en marcha ya los eventos para la destrucción de Jerusalén, probablemente por una bomba nuclear, ¿verdad? Bien, siguiente epígrafe, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La idea de borrar los nombres de las personas del libro de la vida es mencionado por primera vez en Éxodo 32:32, pero también aparece en Deuteronomio 29:20, Salmos 109:13 y Apocalipsis 3:5. Los ejemplos de Jorán y Belsasar que ya hemos dado arrojan luz sobre el comentario de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, del 22 al 32, dice, en parte, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba asombrado y decían, ¿no es este el hijo de David?
Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, y en otros escritos del doctor Stephen Jones, él dice que se puede. Yo, por ejemplo, he sido justificado, estoy inscrito en el libro de la vida, pero si cometo una blasfemia contra el Espíritu Santo, puedo ser borrado del libro de la vida, temporalmente. Hombre, si me arrepiento, puedo ser reinscrito. Eso es lo que comentaba él. Y parece ser que él se apoya en estos pasajes y esto que hemos estado comentando ahora mismo, para justificar precisamente eso. Sin embargo, Wasmani, yo recuerdo que Wasmani decía que el pecado, creo que Winnesley también, que el pecado imperdonable no era otra cosa que rechazar la salvación. Es decir, esa es la blasfemia con el Espíritu Santo. Te están ofreciendo la salvación y entonces si la rechazas, pues lógicamente ese es el pecado que no se puede perdonar, porque tú has rechazado la salvación. Esa es una diferencia que hay entre esto. Yo creo que Stephen Jones está probando esto aquí de una forma que es plausible, ¿no? Cada uno que se quede con la versión que quiera. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía la palabra y hablaba. Y todo el pueblo estaba asombrado y decían: ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estaban atribuyendo el milagro que había hecho por el poder del Espíritu Santo, se lo estaban atribuyendo a Satanás. Esa fue la blasfemia, ¿no? La respuesta de Jesús a esta acusación es bastante interesante a la luz del presente estudio que estamos comentando. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo, edad, ni en el mundo, es decir, edad por venir. Me viene a la cabeza, yo nunca he oído a blasfemar a la gente muchísimo. Es una costumbre tremenda en España desde que yo era niño y supongo que habrá existido siempre de, ya saben, blasfemar contra Dios, ¿no? Solamente una vez escuché a una persona blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo, ya saben, en el Espíritu Santo, tal, pero y me impactó, o sea, me dejó como así, como es algo que es fuerte, ¿no? Es fuerte, el oírlo suena como muy fuerte, muy violento. Quizás sea por eso, ¿no? Los fariseos habían atribuido las obras de Jesús a Belcebú, señor de las moscas, el dios de Ecrón, segundo de Reyes 1:2. Es lo que habían hecho los fariseos, atribuir las obras de Jesús a Belcebú, el señor de las moscas, el dios de Ecrón. Esto fue, en efecto, otorgar las cosas consagradas del templo a los Baales. Y Jesús lo llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo. Al igual que los vasos del templo, sus obras fueron atribuidas a Dios y ellos las atribuyeron a Belcebú. Dijo que ese pecado no se les perdonaría ni en este siglo, es la palabra griega aion, ni en el siglo venidero, es decir, que no encontrarían perdón en esa edad presente, perdiendo su herencia de la primera resurrección. Además, no serían perdonados en el siglo venidero, es decir, en los 1000 años del milenio. De este modo no recibirían su herencia en la resurrección, no recibirían su herencia ni en la resurrección segunda general tampoco. Deberían esperar al jubileo de creación final, al jubileo de la creación final, de la que Pablo habla, del que Pablo habla en 1 Corintios 15, 24 al 28. Los fariseos fueron culpables del mismo pecado que había sido atribuido a Jorán muchos años antes. La pena fue, por tanto, idéntica. Los fariseos que atribuyeron las obras de Jesús a Belcebú fueron borrados del libro de la vida y ya no se les consideró estar bajo el pacto de Dios. Tremenda sentencia.
Aunque los hombres no se dieran cuenta de esto, y algunos todavía no lo hacen, fue un hecho a los ojos de Dios. Hablar de esto para algunos que se preocupan, que son cristianos, al Señor y todo, se preocupan de que de si habrán cometido o Satanás les tienta diciéndoles que han cometido el bautismo del Espíritu Santo, y ellos están apesadumbrados por ello. Pues precisamente el hecho de que estén apesadumbrados por ello es la señal de que no lo han cometido. Eso es para tranquilizar a alguno que esté atribulado con ese asunto. Esdras limpia el sacerdocio. Bueno, hay de todo. Yo de hecho conocí a un cristiano que luego ya pues cambió de que hace muchos años que hemos tenido relación incluso por bastante tiempo, que un colombiano además que creía que él era el anticristo. Me lo comentó a mí un día, que creía que él estaba convencido que era el anticristo y que iba a ser, no sé, tremendo, ¿no? O sea que podemos esperar cualquier cosa. Esdras limpia el sacerdocio. Esdras salió de Babilonia en el primer día del primer mes, Esdras 7:9, en la primavera del 458 a.C., bajo el decreto del rey Artajerjes I. Fue precisamente 76 años después del edicto de Ciro, permitiendo por primera vez a Judá regresar a Jerusalén. Cuando Esdras llegó a Jerusalén unos meses más tarde, presentó las ofrendas de oro y plata a Dios en el templo, Esdras 8:33. Entonces Esdras descubrió que los sacerdotes se habían casado con extranjeras, Esdras 9 del 1 al 2, y por ello Esdras limpió el sacerdocio en los capítulos 9 y 10. Necesitó el resto del año para completar la limpieza, pues leemos que terminaron esta limpieza en el primer día del primer mes, precisamente un año después de salir de Babilonia. Eso limpió Jerusalén al cabo de 76 años. También marcó el momento en que comenzaron las 70 semanas de Daniel. El momento en que comenzaron las 70 semanas de Daniel, 490 años. Jerusalén estaba finalmente de vuelta en tiempo bendito. La deuda había sido pagada. El ciclo de limpieza estaba completo. A Jerusalén le fue dado un borrón y cuenta nueva y se puso en tiempo bendito. Esto simplemente quiere decir que Dios no contaría su deuda, es decir, ejecutar la hipoteca de deuda de pecado de la nación, hasta que habrían pasado 490 años. El gran día del ajuste de cuentas se produjo en el primer mes del año 33 después de Cristo, cuando Dios en la cruz contó la deuda no solo de Israel, sino de todo el mundo. E hizo cuentas con la deuda de Israel y de todo el mundo. La primavera del 458 a.C. más 490 años nos lleva a la primavera del 33 después de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Cómo coinciden las cosas. Esto pone a fin nuestra discusión sobre el comienzo de las 70 semanas de Daniel. Ahora debemos ir al otro extremo de este gran ciclo de tiempo y ver cómo realmente juega en la historia. Una vez que tenemos la fecha fundacional del 458 a.C., podemos comprobar la historia del Nuevo Testamento y ver lo que realmente ocurrió, en lugar de tratar de forzar una idea preconcebida sobre los acontecimientos que rodearon la primera obra del Mesías. Jesucristo nació al final de los 76 años de reposo desde el edicto de Ciro. Un ciclo año de reposo es de 7 años. 7 por 76 son 432 años. Desde el edicto de Ciro en el año 534 a.C. hasta el nacimiento de Jesús en el año 2 a.C. hay precisamente 432 años o 76 años de reposo. Como veremos en el próximo capítulo, Jesús nació en la madrugada del 77 ciclo de año de reposo en la fiesta de las trompetas, el 29 de septiembre del 2 a.C. Ahí lo tiene, el 29 de septiembre es el cumpleaños de Jesús, por si lo quiere anotar en su calendario para celebrar.
Al parecer era importante para Dios que la nación de Judea se sometiera a una limpieza de un ciclo de 76 años de reposo antes de que Él viniera a ellos en la persona de Jesucristo. Sin duda muchos estaban impacientes, no conociendo la ley de limpieza o de la forma en que debería aplicarse este caso, pero el hecho de que Jesús no nació hasta el final de este ciclo de limpieza muestra la importancia que esta ley tiene para él. Bueno, pues aquí terminamos el capítulo hoy del libro Secretos del Tiempo del Dr. Stephen Jones. El siguiente vídeo de este libro lo veremos, Dios mediante, la semana que viene, y es el capítulo 9, será el capítulo 9, el nacimiento de Jesús. Y bien, el próximo vídeo, que ya veremos Dios mediante el lunes, hoy ya es viernes, será el capítulo 10 del libro El Jubileo de la Creación, que se titula La restauración de todas las naciones. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, a aquellos que han finalizado conmigo y llegan hasta el final en el vídeo. Aunque bendecimos a todos los que participen, aunque sea por 5, 10, 15 minutos, por lo menos saben que aquí tienen una buena información. Y nada, emplazarles entonces para la semana que viene, desearles que tengan un fin de semana para divertirse, reposar, descansar, renovarse espiritualmente. Y nada, no se olviden de venir, como les decía, para el lunes. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.